Bienvenidos nuevamente a esta jornada de la tarde del Seminario Internacional La OEA en Decadencia. Vamos a comenzar con la tercera y penúltima mesa de esta tarde. El tema de esta mesa es la OEA sin Venezuela, causas y consecuencias. Tenemos 3 panelistas. Para empezar, vamos a ir con Catalina Barreiro. Ella es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad del Cuyo, y doctora en Derecho con una maestría en Relaciones Internacionales. Se ha desempeñado como diplomática de carrera, asesora y consultora en temas de seguridad, inteligencia, relaciones internacionales para las Secretarías de Seguridad Ciudadana del municipio de Quito y para los Ministerios de Coordinación de Seguridad, Interior y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. A nivel regional, fue la secretaria para el Grupo de Alto Nivel de Integración Fronteriza de la Comunidad Andina. Dentro de su experiencia profesional, también fue subsecretaria administrativa financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. En su experiencia docente, ha sido titular de las maestrías de Conflicto y Seguridad en América Latina, Teoría de las Relaciones Internacionales, Teorías de la Seguridad y Política Exterior, Negociación, Metodología de Investigación en Ciencias Sociales, en universidades de posgrado y pregrado como Flaxo Ecuador, San Francisco de Quito, Católica de Quito. Fue vicerrectora académica del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Cata, empezamos con tu ponencia. Y bueno, yo creo que para hablar además de este tema tan sugerente que es la OEA sin Venezuela, causas y consecuencias, es interesante saber que cuando Francisco nos propuso a las gentes del panel, lo hizo hace un mes. Y ahora que hemos visto en la última semana eventos particulares que han pasado dentro de Venezuela, creo que una vez más el tema de esa relación con la OEA se vuelve el conflicto regional más interesante que está pasando ahora en el escenario próximo que tenemos. Y yo creo que no podemos hablar de esta relación sin volver a reconocer que la OEA en realidad es un organismo que tiene 70 años, que fue generado bajo un escenario particular, que fue en 1948 y que en ese escenario particular logró permanecer como uno de los organismos con más coherencia y cohesión también. Pero eso también significa que esa cohesión respondía a una agenda hemisférica y a una agenda donde principalmente había ciertos elementos que se incorporaron como que eran principios. Estos elementos, en primer lugar, siempre fue dentro de estos el tema de la democracia, el tema de la cooperación económica, la justicia social, como lo llamaron, y los derechos humanos. Pero claro, si nosotros nos retrotraemos a los años 50, estamos hablando de una democracia que no es una democracia en toda su extensión si vemos cuál era el escenario de los gobiernos latinoamericanos, principalmente en los años 60, 70 y casi hasta entrados los 80, en donde las dictaduras existían y existían también en consonancia con un organismo como la OEA. Por otro lado, si vemos el tema de la cooperación económica, en realidad teníamos una cooperación que tuvo flujos durante el siglo XX, en donde hubo épocas de gran bonanza, los años 70 para nosotros, de gran crisis también, pero que no fue tan eficiente. Por otro lado, el tema de la justicia social, que fue prácticamente nominativo, sin una estrategia clara de aterrizaje en lo que significó los miembros de la OEA. Y los derechos humanos, que fueron derechos humanos más bien de una primera y hasta una segunda generación, en donde el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía era probablemente lo que más se impulsó. Pero esto además, como les decía, creo que es importante. Para mí existe esta OEA en 3 elementos, en 3 momentos históricos que deben ser analizados. El primero, que es con su fundación y que tiene una disrupción importante, que es en 1962 con la suspensión de Cuba. Y que va a ser un antecedente fundamental para entender Venezuela 70 años más tarde y la OEA.
Esta suspensión, como todos sabemos, es producto de un proceso histórico que tuvo Cuba con su revolución, que se lo consideró que no estaba enmarcado dentro de los principios de la Carta y la democracia que se mantenía, pero sobre todo, como digo, de la agenda regional que en ese momento se manejaba en esta época. Luego vamos a tener una segunda parte que es muy importante, que es la de 1950 y casi hasta 1990, en donde el norte va a seguir siendo la seguridad nacional como la prioridad, pensada dentro de lo que es las democracias, pensada dentro de lo que es el enemigo interno, pensadas dentro de lo que significa el control político e ideológico de los miembros que conforman la OEA. Y finalmente vamos a amanecer a 1990 con una posguerra fría, que no se resuelve totalmente, que se genera una mayor tendencia hacia considerar a la democracia como el proyecto del Estado-Nación óptimo, porque además, si consideramos que la gran evolución de esto fue terminar con todo un discurso de tipo liberal en cuanto a derechos, en cuanto a Estado, en cuanto a economía. Estamos hablando que en los 90 estamos impulsando el libre comercio, estamos impulsando los estados, la sociedad civil, pero sobre todo estamos impulsando los procesos de ciudadanización a través del voto electoral. Esto es fundamental, porque la OEA lo que hace es priorizar las democracias electorales a partir de los años 90. Y cuando hablamos de esto, es ahí donde un acto como fue la Declaración de Santiago tiene sentido. La región en los años de la seguridad nacional, como digo, es una región que tiene casi en la mayoría de países, por temporalidades, unas más largas, unas más cortas, con impactos más crudos, con impactos menos difíciles a la memoria de los ciudadanos, pero el tema dictadura era un tema que había que reconstruir de la manera democrática. Y eso significaba fortalecer todos los procesos electorales. Ahora, la OEA, más allá de todos estos retos que ha representado, en 70 años ha generado un sistema de mecanismos, cuando hablamos de mecanismos son procedimientos complejos. Y procedimientos complejos que han sido de una u otra manera utilizados por los distintos miembros del sistema. Y cuando los mecanismos se mantienen, y cuando los mecanismos se usan, y cuando los mecanismos son una herramienta de los estados, es muy difícil desmontarlos. Y voy a poner una cosa que es fundamental. Nuestra hermana criticada Comunidad Andina de Naciones. Nos hemos criticado, le hemos dado la vuelta, unos se han salido, otros no se han salido, pero los mecanismos es lo que permita que viva una institución. Y en el caso de la OEA, estos 70 años han significado una asamblea general políticamente válida, una reunión consultiva de ministros de Relaciones Exteriores políticamente y legítimamente válida, consejos especializados, comités especializados, que ha sido cómo se ha ido adecuando a los temas. Tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué hago hincapié en estas dos últimas? Porque es difícil entender los 70 años y luego la conducta de Venezuela sin estos dos mecanismos fundamentales. Entonces, creo que partiendo de esto, la OEA del siglo XXI tiene una forma de proyección de estos años 90, partiendo de dos cosas, como decía, democracia, solidaridad, pero sobre todo tratar de priorizar la no intervención de los estados. ¿Por qué? Por las experiencias vividas durante la época de la seguridad nacional. En ese contexto es importante recordar que hasta prácticamente el 2002 la Carta de Santiago no se había aplicado. Y la Carta de Santiago tiene cosas interesantísimas, ¿no? Porque de haber tenido elementos prácticamente declarativos,
en la OEA sobre democracia, ahora hay una suscripción, es una carta, es un convenio obligatorio para sus miembros signatarios. Por otro lado, existe ya una clara determinación de una evolución de esos derechos humanos, que como les digo, saltan de esta segunda generación de ejercicio ciudadano a garantías sobre los ciudadanos. El tema de la participación política y sobre todo el tema de la estabilidad de gobierno. La gobernabilidad en realidad en la región en los años 90 no fue solo un tema de Ecuador, claro que nosotros nos destacamos, pero fue un problema de Venezuela también. Y fue un problema en varios sentidos. Fue un problema en la Argentina también. Entonces, la gobernabilidad se volvió realmente un tema articulador de lo que significaba el sistema. Y de generar una seguridad también en temas hemisféricos. Obviamente, esto en el 2002 se revela como un instrumento poderoso para la región, la Carta de Santiago. Y antes de llegar a Venezuela, es interesante ver cuáles han sido los escenarios que se dieron hasta el 2017 en América Latina y que a pesar de la inestabilidad de gobierno, no significó la OEA la instancia suficiente para generar lo que estaba predicando, que era estas democracias, estas estabilidades, ¿no? Porque creo que también, luego de enumerar algunas, tengo mi hipótesis del por qué. La primera va a ser el 2002, Venezuela, con un golpe de Estado Chávez. La segunda va a ser 2008, Angostura, Ecuador y Colombia. Vamos a tener el 2009-2010, Honduras. Vamos a tener 2012, Paraguay. Vamos a tener 2016, Brasil. Y vamos a tener el 2017, Venezuela. Si hacemos una pequeña aproximación, y una aproximación, si se quiere, superficial, nos daremos cuenta que la OEA no tuvo las herramientas suficientes para poder generar esa estabilidad que estaba propugnando, y además fue el foro fundamental para la resolución y la negociación del conflicto que se estaban generando ahí. ¿Pero por qué? Los conflictos que se están generando ahí son conflictos de tipo domésticos. Y si el principio fundamental es la no intervención, y el principio fundamental es tener gobiernos legítimos, obviamente la OEA está respetando los procesos domésticos y legítimos que tienen los países. Pero a la vez, estamos enfrentando, principalmente en el caso de Venezuela, que lo acabamos de ver, como digo, en esta semana, que creo que a muy pocos no debe haberle desgarrado lo que se vio en algún momento, o en el caso, por ejemplo, del impeachment a Dilma Rousseff, son sistemas domésticos de pesos y contrapesos que formalmente son absolutamente legítimos. Y que la OEA en este discurso de la no intervención lo está respetando. Y es ahí donde está probablemente la mayor crítica que se tiene hoy por hoy. Y claro, cuando comenzamos ya en el tema que es Venezuela, creo que es interesante recordar el escenario del 2002, cuando Chávez gana las elecciones en el 99 y tiene un golpe de Estado. Resulta que la Carta de Santiago fue la herramienta para que Chávez regrese legítimamente al poder. Y es interesante porque, claro, en el 2017 estamos viendo un escenario de críticas y de autocríticas distinto. Y en el caso, como digo, de estos principios, vamos a ver que a partir de la aplicación de esto, tenemos en primer lugar una América Latina con un escenario político absolutamente distinto. La gran parte de los países latinoamericanos en ese momento están adoptando ya lo que se llama gobiernos progresistas, o de la pink left, o como se las quiera llamar. Y en ese caso, el liderazgo de Chávez se vuelve un liderazgo fundamental dentro de la región. No solo por sus características personales, por sus capacidades económicas también como país. Y además, Venezuela es una de las democracias más fuertes y consolidadas formalmente del continente. Y cuando sabemos que es formalmente, ellos tienen más de 50 años con procesos electorales, monitoreados y ganados.
Y por otro lado también es el único lugar donde estamos viviendo casi 2 años de la radicalización del progresismo que se llama el chavismo. Entonces, Venezuela es una cosa muy particular en el análisis de la relación con la OEA, como digo. Porque además Chávez inicia en esta fuerza, en este primer periodo de Chávez, y luego de la intervención con la Carta de Santiago, establece en primer lugar un discurso claro de alternativas regionales. Por otro lado, un discurso claro de generar nuevas relaciones hemisféricas. Y además, con actos que no se habían visto hasta ahí, que era el tema de salir del FMI, salir de la CAN, salir del Banco Mundial, entre algunos. Claro, el chavismo, como digo, mantuvo una lógica y un liderazgo irrefutable. Y en el 2002, cuando prácticamente es derrocado Chávez, que dura 48 horas el derrocamiento, se utiliza la Carta de Santiago, regresa y la OEA tiene una presencia durante el chavismo fundamental. La una, esta garantía, y la otra, no olvidemos que fue uno de los que presenció y además fue uno de los que monitoreó el referéndum justamente para la revocatoria de Chávez, que lo realizó y que ganó con el 53%. Entonces la OEA prácticamente hasta esa época era un instrumento muy útil en ese contexto de lo que significaba Venezuela. ¿Qué pasa hoy? ¿Y por qué? Y tal vez mañana pueda ser más complicado, pero ¿qué pasó en el 17 más bien, cuando solicitan la salida voluntaria de la OEA? En realidad, a partir, y esto no es un tema solo de Venezuela, prácticamente a partir ya de la mitad de la primera década de los gobiernos progresistas, comienzan a existir una serie de denuncias en la Comisión de Derechos Humanos sobre ciertos aspectos, ¿no? En el mismo Ecuador ha tenido ese proceso también, sobre temas de libertad de expresión, sobre temas de autoritarismos y varias cosas más. En el caso de Venezuela, la situación es aún más extrema, con una polarización total, con enfrentamientos civiles e internos, con una memoria sobre esto, con documentación sobre esto, y obviamente un conflicto que se va alargando, como digo, 20 años. Y un conflicto que lo que hace la OEA es tratar de generar un espacio de mediación, que también es uno de sus sentidos. Y esa mediación significó tener a la oposición con el secretario general, que fue visto como una afrenta al gobierno progresista chavista de Maduro. Esto necesariamente lo que hizo fue polarizar también la relación con la OEA y tener una alarma que es la que se mantiene hasta hoy, y es la alarma de la aplicación del artículo 20 de la Carta de Santiago. ¿Qué es el artículo 20 de la Carta de Santiago? Obviamente es cuando los estados que tienen que garantizar ciertas condiciones democráticas se lo hace. Pero claro, en el caso, por ejemplo, dice así, se puede suspender, pero el tema que ha pasado en Venezuela es que el orden constitucional ha sido modificado constantemente, que es el contrato social que van firmando cada vez que hay una enmienda, cada vez que hay un proceso electoral. Y claro, las personas que están mucho más relacionadas y que son de ahí, evidentemente enfrentan una falta de condiciones jurídicas estables. Más allá de eso, una de las grandes demandas de la oposición es justamente la violación de derechos humanos, que se lo ha visto, ¿no? O sea, sabemos los procesos de violencia interna que están existiendo por la polarización política que hay. Lo que hacen es más o menos tratar de adelantarse a la aplicación del artículo 20, solicitan, esta solicitud no es que se la hace de la noche a la mañana, es una solicitud que tiene un proceso de 2 años, es un retiro voluntario. Además, el pensar en estas condiciones, que hubiera sido distinto en la época de Chávez, que van a existir foros alternativos en los cuales se pueda solucionar o procesar, es prácticamente nulo.
Y por otro lado, lo que sí se mira cada vez con mucha más claridad es la posibilidad de una Venezuela aislada. ¿Qué pasa? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Creo que es importante pensar en varias cosas. Como decía, partamos de que la OEA tiene 70 años y mecanismos eficientes que se pueden aplicar y se siguen aplicando. Limitaciones, sí. Las limitaciones fundamentales que se han mirado son sobre el tema de los derechos humanos dentro de las democracias electorales legítimas. Venezuela pierde capacidades de negociación cada vez más en términos internacionales, pierde capacidades también crediticias en lo que se tiene, a pesar de que en algún momento dado su decisión fue una alianza distinta con actores como China, por ejemplo, pero sigue teniendo la inflación más alta. Creo que ahora vi algo, creo que está en el 4.000%, es una cosa terrible. Y la otra es que sigue si se quiere, teniendo un nivel de censura moral que va cada vez creciendo más. ¿Qué gana? Gana la no intervención, gana procesos electorales exitosos, pero también, por otro lado, hay una cosa que yo creo que es aún más amenazante y es el hecho de manejar y poder producir una serie de agendas propias sobre lo que significan sus propias amenazas. Cuando uno genera agendas propias sobre amenazas sobre su seguridad, como es el caso que vimos, que era un tema de terrorismo, o una justificación sobre las acciones, pueden generarse aún más sistemas complejos, ¿no? No olvidemos que inclusive la OEA en algún momento dejó su negociación, el Papa también estuvo en la negociación, pero la polarización no ha terminado. Creo que hace un mes el escenario era uno cuando Francisco me propuso. Creo que el escenario es sumamente más complicado en los últimos días con lo que acaba de pasar, porque prácticamente el argumento que utiliza, como digo, es esta generación de amenazas internas sobre terrorismo que no lo sabemos. El resto no lo sabemos. Lo que sabemos, y está documentado, es que una persona que no estaba de acuerdo fue asesinado por fuerzas militares cuando él se estaba rindiendo. Esos son los elementos objetivos. Lo que pase en esto va a ser además mucho más complicado, como digo, ¿por qué? Porque el escenario político de la OEA no se vislumbra que sea el mismo que se pudo haber tenido en el momento de los progresismos altos, como eran el 2010 o el 2014 o el 2016, en donde ya se presentaron informes que no fueron aprobados justamente por esa mayoría. Creo que hoy no estamos en eso. Los sistemas que Chávez intentó hacerlos como fue UNASUR, como fue CELAC, él tuvo una cláusula que tenían que hacer decisiones unánimes, y es algo que ha debilitado. Creo que hasta ahí, porque me pasaron el papel. Gracias. Gracias, Cata, por tu intervención. Seguimos con el segundo panelista de esta mesa, es el embajador Francisco Carrión Mena. Él es investigador asociado de Flaxo, profesor de la Universidad Central del Ecuador y de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es exministro de Relaciones Exteriores del país, exviceministro de Relaciones Interiores, embajador del Ecuador en Madrid, ante Naciones Unidas en Nueva York. Es negociador de los acuerdos de paz con el Perú y ha escrito varios artículos y libros sobre política exterior del Ecuador y de Latinoamérica. Asimismo, es columnista del diario El Comercio. Francisco, tienes la palabra. Muchas gracias. Como bien decía Catalina Barreiro, creo que es el momento apropiado para un encuentro de este tipo, y ahí me aparto un poco de mi calidad de ponente para decir que la idea de debatir respecto de la decadencia o no de la OEA y como consecuencia de esa decadencia o no de una suerte de reformulación del mecanismo interamericano
se impone. Es, creo yo, indispensable que haya una suerte de puesta al día de lo que significó la coyuntura histórica del año 48, cuando se firmó la Carta de Bogotá, que dio creación a la OEA, pero que a su vez, por supuesto, como se comentó esta mañana, viene ya de más atrás de un siglo, este germen de la unión entre los países de la región. Pero bueno, y creo que es importante porque me parece que, si bien yo soy del criterio, y me adelanto en respuesta al nombre que resolvimos ponerle a este seminario, si la OEA está en decadencia o no, me adelanto a decirles que yo creo que está en decadencia, definitivamente está en decadencia. Pero bueno, estando como está en decadencia, creo yo que es necesario que exista una OEA, probablemente no esta, sino otra reformulada en función de la realidad que existe en este año 2018. ¿Cuánto ha cambiado el mundo? ¿Cuánto ha cambiado la región durante todas estas 7 décadas? Que debería llevarnos a una reflexión, bueno, sobre todo a los gobiernos, ¿no?, de los países miembros, para actualizarla, para hacerla efectiva. Porque en realidad, si bien hay, como se señaló igualmente esta mañana, algunos ámbitos en los cuales el sistema interamericano, no la OEA como tal, pero el sistema interamericano ha hecho progresos, ha hecho avances en temas de educación, en fin, en temas de salud, lo cual no cabe ninguna duda, pero yo creo que en términos de OEA como tal, de núcleo, es indispensable, se vuelve imperativo una reformulación que esté de acuerdo con la realidad que vivimos actualmente, que es totalmente diferente a la del año 48. Y esto es aplicable por lo demás a las Naciones Unidas, que solamente son 3 años más antiguas, con la Carta de San Francisco del año 45. Hay que partir de que se trata de una organización de estados que se unieron en función de los intereses de Estados Unidos. Eso está muy claro. En el año 48, bien sabemos, época de posguerra y todo lo que vino después, con la Guerra Fría y demás, hizo que definitivamente la OEA tenga una influencia determinante en muchos casos respecto de los estados, sobre todo de aquellos más débiles y vulnerables, una influencia, digo, determinante en su manejo económico, por un lado, en su manejo de seguridad y defensa, por supuesto, a través de los diferentes mecanismos sobre los cuales ya se ha hablado, y también, por supuesto, a través de su política exterior, siempre, obviamente, en defensa de los intereses de los Estados Unidos. Hay que reconocer que ha habido intentos de modificar, intentos a mi juicio fallidos, que no han llevado a que la Carta de la OEA se actualice. Han habido varias modificaciones, inclusive a la Carta, pero no ha logrado como que la Carta y la institucionalidad de la OEA, la Carta Democrática, como aquí Catalina ha hablado, fue muy posterior, o sea, el valor de la democracia como un factor fundamental dentro del sistema interamericano se buscó consolidar bastante más adelante del año 48, eso es así. Ahora, yo creo que esta búsqueda de un ayornamiento, como se podría decir en términos italianos, una búsqueda de encontrarse con la realidad, es difícil. Pero yo creo que hay que intentarlo, y me parece que las reflexiones desde la academia, desde ámbitos como este, y ese es el propósito precisamente de este seminario, puedan llevar de alguna manera a los gobiernos a tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de la existencia de un organismo como la OEA. Se habla mucho, por ejemplo, de la utilidad e importancia de la creación de la CELAC.
Yo no discuto esa importancia y necesidad. Lo que sí cuestiono es el propósito. No se trata, a mi juicio, no se debería tratar de una OEA sin Estados Unidos y Canadá, sino como un foro de debate y de discusión y sobre todo de concertación política. No repetir, porque ahí viene lo que sucede siempre con las organizaciones, esta superposición de manejo de ciertos temas que ya se hacen en otras organizaciones. Y en eso hay que reconocer que la OEA como organismo de cooperación, no de integración, que es muy diferente, ha avanzado, ha hecho aportes, y eso hay que reconocerlo y ponerlo de relieve. Pero bueno, como decía, a pesar de las modificaciones que se han intentado o se han hecho, no ha logrado la OEA a través de su carta llegar a lo que debió, que era el objetivo inicial cuando se suscribió. Ahora, lo que hay es que tener en cuenta el contexto internacional en el cual esta organización funciona. Estamos en un contexto, en este año 2018, en que esas circunstancias han cambiado globalmente y regionalmente de una manera muy, pero muy pronunciada. A nivel global, sabemos que Estados Unidos y su preeminencia o su poderío no es el mismo que hace solamente un par de décadas o 3 décadas. Han aparecido nuevos actores internacionales, China entre ellos, cuyo crecimiento es un crecimiento espectacular en términos no solamente económicos, sino políticos y geopolíticos, y ya se vuelve inclusive una suerte de adversario de los Estados Unidos, cosa impensable solamente hace 20 o 30 años. China y otros poderes u otras potencias, emergentes que al menos generan un debilitamiento de ese poder antes hegemónico, antes indiscutido de los Estados Unidos. Ahora bien, en términos regionales también han habido modificaciones muy importantes. Yo soy de los que creo que América Latina en estos últimos 25 años, para hablar de una generación, ha madurado. América Latina ya no es para nada la América Latina de hace 25 años. Aquí ya no se usan los golpes de Estado militares aupados por los Estados Unidos a través de la OEA y de sus mecanismos supuestamente de seguridad y de protección de la democracia o de la paz, justificativos que a mi juicio pues ahora ya no es pensable. Más bien, como se mencionaba esta mañana, hay otros mecanismos de golpes de Estado blandos parlamentarios. Varios países de la región han vivido por ese, pero ya no están los Marines que venían a Granada o que venían a Panamá o que venían, en fin, a diferentes países a imponer bajo el escudo o la justificación de la propia OEA. América Latina, no hay duda, y creo que debemos sentirnos orgullosos por ello, se ha consolidado en términos institucionales, en términos democráticos y en términos económicos. Yo creo que ya no es esa América Latina débil, en fin, siempre habrán excepciones, siempre habrán dificultades, pero ya no es la América Latina de hace solamente, para no hablar del 48, de hace solamente 25 años. Es una América Latina distinta y la voz de América Latina interesa más en términos constructivos que en términos negativos. La OEA, hay que decirlo, no es solamente un mecanismo que ha dejado de aportar, ¿no? Como decía, hay ámbitos en los cuales la OEA ha sido eficiente, ha contribuido con una activa participación. Siempre está presente el problema de los recursos. Hoy en la mañana se ha debatido mucho sobre ese tema y la dependencia
presupuestaria de los Estados Unidos, que es el país que por supuesto más contribuye, pero que cada vez contribuye menos, y entonces la capacidad de acción de la OEA se limita. Pero en todo caso se han hecho avances, muchos de ellos teóricos, es decir, que no se han podido hacer efectivos, pero han habido avances, digamos, de tipo, casi diría, doctrinario, que han enriquecido, sin ninguna duda, el qué hacer de la OEA. Ahora, es en este ámbito, sobre todo en el de la democracia y los derechos humanos, en el que se incorpora el tema de esta mesa, que es Venezuela. Venezuela, no tengo por qué repetir las palabras y las explicaciones tan elocuentes de Catalina respecto de la situación en Venezuela, pero no hay duda que en Venezuela se ha producido, y esto hay que reconocerlo, y Cata lo ha hecho, creo, muy atinadamente, de que, sobre todo en el comienzo, en el periodo de Chávez, en los primeros años de Chávez, más bien fue una Venezuela democrática que despertó ilusiones en el pueblo venezolano, inclusive en la región, ¿no? Es decir, nuevas propuestas. Visibilizó, y esto hay que reconocerlo, visibilizó a amplios sectores de la población pauperizada de ese país, pero luego vino este deterioro que es penoso que se dé cuando se prolongan los gobiernos y pierden un poco el rumbo y más bien se engolosinan, por decirlo de alguna manera, con el poder, y ahí vienen estas rupturas que sin duda existen. De ahí que durante el periodo del presidente Maduro no hay ninguna duda de que han habido alteraciones a los mecanismos propios de una democracia, eso está fuera de duda, especialmente en los últimos años. A mi juicio, la principal manifestación de esa ruptura, aparte de los temas de derechos humanos, la violación con lo que significa la represión cruel hacia los manifestantes, que la propia Constitución venezolana reconoce que puede existir una reacción pacífica de protesta, y la lamentable y penosa represión de que han sido objetos injustificables desde todo punto de vista y sobre todo desde el punto de vista constitucional. Pero decía que este deterioro se ha manifestado o se manifiesta a partir fundamentalmente del desconocimiento de la capacidad de acción de la Asamblea Legislativa del año 2012. 14, me parece. 15. En que hubo un libre juego de la democracia representativa y la oposición legítimamente obtuvo una mayoría dentro de esa asamblea. Pero ahí vinieron todos estos truculentos mecanismos para impedir que esta asamblea ejerza las funciones para las cuales estaba convocada. Y hemos visto pues una serie, como decía, de atropellos a la democracia que hacen o han hecho que Venezuela ahora prácticamente esté fuera del ejercicio de la Constitución. Ahora, esta situación de Venezuela en el contexto ya de la OEA, y qué ha hecho la OEA o qué ha pretendido hacer, porque la verdad, y aquí me aparto un poco de la academia y soy absolutamente práctico y para nada represento al gobierno del Ecuador, a pesar de que se me dice que soy embajador en Washington. Yo creo, lamentablemente, que la OEA ha sido un solemne fracaso en el manejo del caso de Venezuela. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque, constatamos la incapacidad de la OEA de promover debates, inclusive convocar reuniones para efectos de conocer la situación en Venezuela. No ha sido capaz.
Es natural que una organización de esta naturaleza hayan países con posiciones diversas, pero en la OEA, a diferencia de lo que es UNASUR, donde se requiere del consenso, es decir, basta un país que se oponga para que una resolución no salga, en la OEA existe la votación por mayoría, y eso no se ha podido conseguir. Y yo voy a hacer aquí una afirmación que podría no parecer importante, pero que lo es, y es que, bueno, el sistema mismo no ha funcionado para efectos de resolver el tema de Venezuela, la democracia en Venezuela, los derechos humanos en Venezuela, esta incapacidad para provocar consensos alrededor de reuniones y alrededor de ciertos documentos. Lamentablemente, la gestión, y por eso decía que probablemente pueda considerarse que no es un argumento de peso, pero yo estoy convencido de que sí lo es, y de alguna manera lo mencionó Cata, es con relación al ejercicio de la función del secretario general. Yo considero que ha sido verdaderamente lamentable. Lamentable, ¿por qué razón? Y precisamente por su condición de funcionario internacional. Él no es una autoridad que pueda tomar las iniciativas políticas que conduzcan a que un sector, una posición, por llamarlo de alguna manera, se imponga respecto de la otra. Él debe mantener una neutralidad. Él es el secretario elegido por todos los países, y él, señor Almagro, lo que ha hecho es todo lo contrario. Ha tomado partido, y eso ha impedido o ha contribuido para que haya esta situación de bloqueo, porque ahora la OEA ya prácticamente no maneja el tema Venezuela. Por el contrario, inclusive esa actitud de la organización ha llevado a Venezuela a plantear definitivamente su retiro como Estado miembro de la organización, lo cual es un enorme retroceso. Ya me referiré, si tengo tiempo, un poco más a ese tema. El secretario general, que está precisamente para buscar aproximaciones entre los diferentes países, más bien lo que provocó, como les digo, es una confrontación que ha llevado a que haya un bando que respalda a Venezuela y otro bando, probablemente más numeroso, que está en contra de Venezuela. Pero el rol que ha jugado el propio sistema, como digo, y dentro del sistema el secretario general, ha impedido que esa aproximación que debió buscarla el señor Almagro nunca se dio. Ustedes recordarán, y aquí me aparto un poco de la elaboración de mi presentación, el señor Almagro como secretario general, un funcionario alto por supuesto de la OEA, pero funcionario al fin, se dirigió en términos que no son y que no corresponden al tratamiento que se debe hacer a un jefe de Estado. No importa si ese jefe de Estado nos gusta o no nos gusta, precisamente al presidente Maduro, una carta donde le tuteaba, casi una carta donde utilizaba unos calificativos que son absolutamente inaceptables en el ámbito diplomático y de búsqueda más bien de aproximaciones. Si no, tenía que ser un trato, a pesar de que, no sé si todos conocen, pero son muy amigos. Ellos coincidieron como cancilleres durante 4 años por lo menos, el uno del Uruguay y el otro de Venezuela. Quizás eso habría podido, por ejemplo, provocar un acercamiento, inclusive reservado, porque muchas de estas cosas se hacen a través de mecanismos discretos. Ya me están llamando la atención, así que voy a tener que reducir.
Bueno, insisto en lo de Almagro, que me parece que ha sido un factor más bien para llevar a este aparente fracaso en el que se encuentra ya, no aparente, yo creo que ya un fracaso, ¿no? Ahora, al mismo tiempo hay que reconocer que no como resultado, pero concomitantemente han aparecido otros esfuerzos de regionalización o de integración y también de cooperación en la región, que eso demuestra, muchas veces se habla peyorativamente de este exceso. Yo creo que más bien esto lo que demuestra es una dinámica importante de búsqueda de una organización como lo vea, pero actualizada, que se tenga en cuenta lo que piensa UNASUR, lo que piensa la CELAC, lo que piensa inclusive el Mercosur, la CAN, por supuesto, que son organizaciones como la CAN, por ejemplo, que es la más antigua dentro del continente, que tiene un aporte todavía muy importante que hacer en el ámbito sobre todo de la integración, no de la regionalización, que es distinto, que es precisamente el caso de UNASUR. Pero bueno, ante esta inacción o inoperancia de la OEA, Venezuela toma la decisión de retirarse. Al tomar esta decisión realmente es un golpe tremendamente duro para la organización. Una OEA sin Venezuela, al margen de quién sea, de cuál sea el gobernante, el gobierno, la tendencia, lo que fuere, pero Venezuela es un país fundamental dentro de la organización. Y ese yo creo que va a ser el legado que deje el señor Almagro. Y es penoso de que eso haya sucedido. Yo creo que debieron agotarse todos los esfuerzos para que hayan debates, discusiones, inclusive muchas de esas interminables, pero que permitan el diálogo. Y ese diálogo ya se rompió. Está en proceso, está corriendo el tiempo para que Venezuela se retire. La OEA no será la misma sin Venezuela. Todo parecería que eso lleva a ojalá no se concrete, a pesar de que el anuncio y el proceso ya está en curso. Y es por eso que yo creo que ahora más que nunca, y con esto termino, se impone una reformulación, como se llamaba y se trató en la mañana una de las mesas, una reformulación de la OEA acorde con la realidad actual dentro del contexto global, tan diferente como el que vivimos, que he descrito muy ligeramente, regional, asimismo diferente, y también con la visión nueva que debemos tener desde los sectores sociales, ya no solamente los estados como tales, sino otros sectores, para que esa visión de una América Latina nueva o un sistema interamericano nuevo, esa reformulación, digo, en los aspectos donde sí ha funcionado, puedan mantenerse y más bien buscar mecanismos nuevos en aquellos sectores donde no ha funcionado. De todas maneras, yo soy de los que creo que la OEA debe ponerse al día y de ninguna manera desaparecer. Tiene que más bien actualizarse y funcionar de acuerdo a la realidad nueva en que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Muy interesante su presentación, con un punto de vista un poco menos positivo sobre el organismo de lo que hemos venido viendo durante toda la jornada. Vamos a ver cómo esto se sigue desarrollando. Vamos con el tercer y último panelista de esta mesa antes de entrar a una ronda de preguntas y respuestas. Es el profesor Thomas Legler. Él es PhD de York University y es director de investigación y profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es investigador también del Sistema Nacional de Investigadores. Fue profesor de la Universidad Mount Allison, de la Universidad de Victoria y de la Universidad de Toronto. Su temática de investigación gira en torno a las relaciones internacionales de América Latina, particularmente la gobernanza regional, el multilateralismo, la promoción internacional de la democracia y el sistema interamericano. Entre sus libros se encuentran Promoting Democracy in the Americas y Intervention Without Intervening, The OAS Defense and Promotion of Democracy in the Americas.
Cuenta con más de 35 artículos arbitrados y capítulos en libros. El doctor Legler ha sido observador electoral para el Centro Carter, la OEA y organizaciones de la sociedad civil en 7 países latinoamericanos, así como consultor para la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Honduras. Tomás, la mesa es tuya. Muchas gracias, Bárbara. Buenas tardes. Antes que nada, quiero darles las gracias a Francisco y a Flaxo por su amable invitación. Desde hace años he estado haciendo investigaciones relacionadas con la OEA en soledad relativa, así que se pueden imaginar mi alegría de estar aquí con la atención de audiencia durante un día completo respecto a la OEA. Como ya se mencionó el año pasado, en abril, el presidente Maduro envió una carta al secretario general anunciando la intención de Venezuela de quitarse de la OEA. Me gustaría ver la salida de Venezuela como sintomática y como microcosmo de todo lo problemático y todo lo disfuncional que hay ahora en la OEA y en el sistema interamericano. Pero al mismo tiempo yo creo que en este debate no estamos hablando solo de los méritos o si el vaso está medio lleno o medio vacío respecto a la OEA, o si criticar más a la OEA, sino también poner o ubicar la OEA en un contexto multilateral a nivel hemisférico y a nivel regional. Entonces, en ese sentido, no es el único actor en este momento que se encuentra con fuertes problemas. Me gustaría compartir unas notas autobiográficas primero. Antes que nada, quiero aclarar, soy canadiense, no soy gringo. Con todas las fortalezas y debilidades que eso implica. Como un buen canadiense, sí soy institucionalista y multilateralista. Y muchas veces me pregunto, ¿por qué simplemente no podemos llevarnos bien todos? Entonces, y en su momento, érase una vez cuando me consideraban el porrista principal de la OEA. Pero porque la OEA pasó por una época dorada en los 90, realmente. Entonces vimos algo histórico en ese momento y en el nuevo milenio vemos a otra OEA. Una OEA que merece toda la preocupación que hemos visto a lo largo de hoy. Pero después de vivir 15 años en México y viajar a lo largo de la región, quedo convencido que los países de América o América Latina y el Caribe sí deben tener su propia OEA o sus propias instituciones regionales de gobernanza. Pero en este sentido, también tenemos que reconocer que el récord o el desempeño de CELAC y UNASUR han sido decepcionantes, ¿no? Entonces debemos considerar a todos estos actores en nuestro debate. Y yo creo que también cabe señalar que aquí en Ecuador, sin duda, la opinión pública tiene una memoria bastante crítica de la OEA. Podemos acordarnos de una OEA como bombero que llegó demasiado tarde en 2005, ¿no? En ese periodo de crisis causado por las acciones del gobierno de Gutiérrez entonces. Entonces, sin duda, aquí en Ecuador hay una memoria colectiva de una OEA que la verdad no ha funcionado bien a los intereses de Ecuador. No obstante, yo creo que es muy importante evaluar la OEA no solo en términos monolíticos, sino más bien de una manera más matizada. Entonces, hay lo crítico, pero también, como se ha mencionado a lo largo del día, también hay cosas importantes para rescatar. Y yo creo que a la vez, entonces, debemos poner en tela de juicio no solo a la OEA, sino a toda esta arquitectura multilateral regional a lo largo de América Latina y a lo largo del hemisferio occidental. También creo que no estamos ante
una sola tesis respecto a qué está pasando con la OEA, sino 3 posibles tesis. Primero, una declinación irreversible, ¿no? O una declinación por lo menos muy, muy seria. Segundo, también hay una idea de, uno podría ya bautizar el fenómeno de Sísifus. Todos se acuerdan de esta figura griega, ¿no? Que trataba de empujar su piedra. De igual manera, la OEA ha tenido sus altibajos y que se encuentra nuevamente en un momento muy, muy bajo, ¿no? Pero quién sabe, con el potencial de recuperarse algo y pasar luego a un momento alto. No estoy tan convencido. Yo creo que hay un tercera tesis que podríamos plantear, que me parece más convincente, que gracias a un proceso de proliferación institucional a lo largo del hemisferio, yo creo que, tomando en cuenta la situación o la mala salud de la OEA, a lo mejor estamos viendo la conversión de la OEA en simplemente una opción más entre múltiples opciones de los gobiernos aquí en la región, y donde estamos presenciando cada vez más forum shopping, o sea, piscar el foro que más se conviene en el momento, o regime shifting, o sea, cambiar el régimen según los intereses, o finalmente lo que aquí hasta en el Flaxo se ha bautizado regionalismos a la carte, ¿no? Sabemos que ya hay bastante evidencia de este proceso de declinación de la OEA y el sistema interamericano en años recientes, desde la incongruencia de las acciones estadounidenses. Hay una larga lista de contradicciones en la conducta estadounidense, hasta los problemas en la defensa de la democracia, un ataque que se mencionó esta mañana, empezando creo que como 2012, 2013, en contra del sistema interamericano de derechos humanos, varias cumbres de las Américas que no lograron sacar o aprobar un plan de acción, importante en 2014, y aquí me gustaría matizar un poco quizá, o agregar mis propios matices a lo que planteó Francisco. La exclusión de la OEA de Venezuela por parte de los países de América Latina y el Caribe a favor de UNASUR, eso en 2014. Un liderazgo débil, no solo de Almagro, sino yo argumentaría también de Insulza, un ex canciller que parece que perseguía intereses de ser presidenciable en Chile mientras ocupaba su oficina en la OEA. Y la verdad yo creo que hemos visto una OEA que ha sufrido entonces ya finalmente serán 15 años de liderazgo problemático por parte de sus secretarios general. Lo de Almagro, se me ocurrió algo chistoso, espero. No son los buenos oficios de Almagro, sino los malos oficios de Almagro. O sea, sin duda hemos visto una conducta muy controvertida, si no lamentable por parte de Almagro. Sin duda hay personas que defienden ambas posiciones. El fracaso el año pasado de la OEA en la Asamblea General en Cancún de aprobar una declaración o una resolución, y eso después de varias reuniones extraordinarias de la OEA de la Asamblea General en la OEA en Washington en abril y en mayo. Ya se mencionó la inercia de la OEA frente a las crisis en Brasil, Bolivia y Honduras. Y algo interesante ahora también, esta creación del Grupo de Lima, de 14 países. ¿Qué significa? Yo creo que una lectura podría ser que hay un grupo de países que están determinados de perseguir un curso de acción con o sin la OEA, con o sin las otras organizaciones multilaterales regionales que hay también. Y la OEA obviamente históricamente ha sufrido o ha padecido de varias
debilidades o defectos crónicos. El regionalismo hemisférico, por ejemplo, o el Western Hemisphere Idea, nunca ha logrado concretar una identidad colectiva duradera en la región. O sea, ¿qué significa ser ciudadano de las Américas? Pues la verdad no significa mucho, ¿verdad? No es algo que, o sea, que no es lo mismo que ser yo soy europeo o algo así, ¿no? Aunque cabe mencionar de la misma manera que la construcción de la identidad latinoamericana también ha tenido sus retos, ¿no? Pero yo creo que mucho más problemática una identidad hemisférica, ¿no? La simetría de poder, la influencia de Estados Unidos, su dominación, o sea, la OEA siempre ha tenido eso como problema desde su nacimiento, o sea, una configuración de poder que nunca ha favorecido la consolidación de la OEA como una institución fuerte. Y aquí cabe contrastar el caso de la OEA con la Unión Europea, la Unión Africana, ASEAN, o sea, donde la configuración de poder regionalmente sí ha favorecido mucho más la consolidación de instituciones regionales que sí tienen, yo creo que, mayor fuerza. No olvidemos, obviamente, un récord histórico de intervención estadounidense. Una situación casi permanente de carencia de financiamiento para las operaciones y los programas de la OEA y el sistema interamericano. Históricamente, una tensión normativa entre normas de soberanía y otras en pro de derechos humanos o la protección de la democracia. Total de que hemos visto algo interesante en el hemisferio occidental, que es una norma de solo por invitación, donde pues, para lanzar cualquier tipo de intervención suave se requiere una invitación previa por el mismo gobierno. Algo que en algunos casos ha creado situaciones perversas, de que el mismo gobierno que está cometiendo abusos de derechos humanos o está minando su democracia, es el gobierno que tiene que emitir una invitación formal para que haya algún tipo de acción por parte de la OEA. Pero no termina allí. Los buenos oficios del secretario general, mucho antes de Almagro, ha sido una cuestión de debate en la OEA. Insulza se quejó mucho de su falta de margen de maniobra para tratar de actuar proactivamente ante potenciales crisis en ciernes en la región, ¿no? Entonces, hemos visto quizá la pesadilla de lo que no queremos en términos de buenos oficios, o sea, los malos oficios de Almagro, ¿no? Pero sí ha sido un problema histórico. Pero no termina ahí. El multilateralismo del club, soberanía ejecutiva. ¿Qué quiero decir ahí? Que la OEA se formó como un club, principalmente de hombres, de oligarquía a lo largo de la región, y ahí también se pueden incluir Canadá y Estados Unidos. Entonces ha tenido una tinta muy elitista desde su nacimiento. Cabe mencionar que no es la única región en el mundo con una diplomacia elitista. No obstante, o sea, y a pesar de mucha retórica a favor de los pobres en la región, seguimos viendo ese tipo de mentalidad de club con un grupo de miembros súper privilegiados de diversas ideologías que hablan de la pobreza, pero no necesariamente actúan desde sus organizaciones regionales a favor de reducir dicha pobreza. Y hay algo que se ha llamado el incumbent bias, el sesgo a favor de los titulares, que en este club, con esta soberanía ejecutiva, o sea, no soberanía nacional, sino más bien la soberanía de los presidentes que se encuentran en poder en ese momento, un sesgo a favor de ellos y la defensa de ellos mismos. O sea, cabe mencionar que en la Carta Democrática Interamericana, y yo creo que lo mismo con el protocolo de UNASUR,
La defensa de la democracia es principalmente para este club de presidentes. O sea, otros poderes de gobierno, ni mencionar a la sociedad civil, no pueden invocar la Carta Democrática Interamericana y tampoco pueden invocar el protocolo adicional de UNASUR. Entonces, hay este problema que el club y sus instrumentos favorecen al mismo club. Y finalmente, que como ya se señaló esta mañana, el desarrollo integral nunca se ha desarrollado, nunca se ha fortalecido. La OEA carece de recursos para promover cooperación internacional para el desarrollo. Y además, históricamente, la relación entre la OEA y el Banco Interamericano del Desarrollo ha sido una relación poco orgánica. O sea, es accidental si hay una convergencia de intereses entre los dos. Entonces, yo creo que eso es muy lamentable. Y también la OEA ha sido limitado en lo que puede hacer porque no puede incidir eficazmente en cuestiones de combate de la pobreza o el desarrollo, a pesar de toda la retórica. Ok, Venezuela como una metáfora, un microcosmo de esta disfuncionalidad. Desde luego, la decisión de Venezuela de retirarse de la OEA significa que el mismo país no sintió miedo de las consecuencias de quitarse de la OEA. Entonces, eso es muy simbólico del grado de declinación de la OEA. Ya mencioné esta tensión normativa. El presidente Maduro anunció el retiro de Venezuela justamente por supuesta injerencia, injerencia real en los asuntos internos de Venezuela. No obstante, la Carta Democrática y otros instrumentos ya han señalado desde hace mucho tiempo que los miembros del club deben ser democracias representativas para seguir siendo miembros de ese club. Hay también un problema de lo que se ha llamado por los internacionalistas de cuasi-estados. ¿Qué quiero decir aquí? De países que carecen de soberanía interna, o sea, carecen de una autoridad interna, pero gozan de soberanía externa frente a otros países. Entonces pueden usar esa soberanía externa para sus propias ventajas en situaciones donde están tratando de obtener su soberanía interna mediante políticas de represión y abusos masivos de los derechos humanos. El caso venezolano también obviamente nos recuerda mucho del clivaje histórico de Estados Unidos versus el resto. Y también ahora nos da este nuevo elemento, este elemento más reciente de las posibilidades de forum shopping y cambiar de regímenes según el gusto o según la conveniencia del gobierno en cuestión. Entonces, hemos visto eso muy claramente en el caso de Venezuela. En 2014 era más conveniente unirse y cerrar las filas alrededor de Venezuela a favor de un papel de UNASUR, y más adelante con cambios electorales de repente los mismos países que antes decían UNASUR decidieron que ahora queremos que la OEA tenga una función más importante frente a Venezuela. Y ahora estamos ante una situación donde se ha creado una nueva instancia, el G14 o Grupo de Lima. Entonces, esta situación, así es, ¿no? ¿Cuál vale la pena rescatar en este sentido respecto a la OEA? Yo creo que sigue siendo todavía muy importante, no tanto la OEA, sino las Cumbres de las Américas como un foro para interacciones entre América Latina y el Caribe con Estados Unidos y Canadá. No podemos negar que haya áreas temáticas de gobernanza muy importantes
donde todos estos países requieren interacciones y concertación política en ese sentido. El derecho y la jurisprudencia interamericano son un aporte súper importante. Bueno, hay muchas razones importantes que ya se han mencionado a lo largo del día. ¿Cuáles son las consecuencias de esta declinación de la OEA? Yo creo que una consecuencia es que estamos viendo posiblemente una nueva tendencia hacia minilateralismos o multilateralismos ad hoc, informal o ad casum, tales como el Grupo de Lima. Estamos viendo lo que está pasando en la OEA es sintomático de estos regionalismos a la carte, piscar lo que se conviene más en el momento, ¿no? También yo creo que, o me preocupa, que se esté desarrollando lo que se podría llamar un multilateralismo de baja intensidad en la región. O sea, no solo es la OEA, sino también CELAC, ALBA, UNASUR y Mercosur, que se encuentran en este momento, francamente, con una inercia relativa. O sea, después de mucha promesa, estas organizaciones en este momento, pues casi no hay acción en el radar en ninguna de estas organizaciones. ¿Y cuáles son las consecuencias en términos de proporcionar bienes públicos regionales? O sea, hasta ahora, no obstante todos sus defectos, la OEA y la arquitectura institucional del sistema interamericano sí han proporcionado bienes públicos importantes, ¿no? Referente a seguridad, la lucha contra el narcotráfico, derechos humanos, etcétera, etcétera. Yo creo que la eliminación de la OEA podría ser una forma importante de balanceo suave o soft balancing frente a Estados Unidos, pero hay que reconocer que hay esta necesidad de espacios o foros de interacción entre países latinoamericanos y caribeños con sus vecinos del norte. Yo creo que también la eliminación o el reemplazo de la OEA por alguna otra organización no acabaría con los problemas o los retos de la cultura diplomática latinoamericana. En todas sus persuasiones ideológicas. O sea, en este sentido creo que veríamos, o sea, una continuación de regionalismos tipo regime boosting, o sea, cuyo énfasis no es tanto de fortalecer instituciones a nivel regional, sino más bien proteger la autoridad de los presidentes y sus gobiernos a nivel doméstico. Un sesgo y este sesgo histórico a favor del interpresidencialismo y la proyección de la autoridad presidencial a nivel regional. Y yo creo que hay una pregunta muy importante. Si la OEA y el sistema interamericano tienen tantos problemas, ¿serán la latinoamericanización o la sudamericanización de la gobernanza, serían la solución en términos de gobernanza? Yo creo que sinceramente América Latina y América del Sur deberían crear su propia OEA. Sin embargo, seamos realistas en ciertos sentidos. Se podría latinoamericanizar o sudamericanizar todo ese cuerpo de derecho interamericano y su larga historia de jurisprudencia. De igual manera con el sistema interamericano de derechos humanos, ¿se podrían latinoamericanizar o sudamericanizar? ¿Son dispuestos los gobiernos de América Latina o Sudamérica de financiar la consolidación de instituciones de gobernanza regional? Hasta ahora las evidencias no son prometedoras. La gobernanza regional es solo para enfocarse en diplomacia de cumbres, o
hay posibilidades de mayor supranacionalismo. Finalmente quiero dejarles con una paradoja. Como canadiense, perciben a una región con una historia rica de experiencias. América Latina es la región históricamente de grandes juristas en el derecho internacional, desde Bello hasta Calvo y Drago. Son pioneros en el derecho internacional respecto a los derechos humanos antes de las Naciones Unidas. Justamente, probablemente este oficio proviene precisamente de una relación histórica de América Latina con Estados Unidos y el uso del derecho internacional como una arma de los débiles, ¿no? No olvidemos tampoco que fueron líderes latinoamericanos y no de Estados Unidos o Canadá, que fueron los innovadores y los protagonistas en la creación de instituciones legales internacionales importantes, tales como el Protocolo de Cartagena, la Resolución 1080 o la Carta Democrática Interamericana. No obstante, es la misma región que desde el Congreso de Panamá hasta la OEA y CELAC y UNASUR, cuyos líderes no han logrado construir y consolidar instituciones regionales fuertes. Entonces, quizás sean estos mismos líderes que sean tanto la solución como el problema. Muchas gracias.